Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios. Vamos a ver cómo cerraron los mercados el día de hoy para comenzar con la información, que es mucha la que tenemos aquí para ustedes. La falta de noticias sobre el rumbo de los indicadores de la economía global sigue provocando que los mercados bursátiles tengan ganancias no muy significativas. En México, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un repunte de 0.57% para quedar en 40.117.67 unidades. En Nueva York, lo más notable fue el tercer repunte de manera consecutiva del índice Standard & Poor's, que cerró el día con un avance de 0.20% para quedar en 1.695 enteros. Por su parte, el Dow Jones apenas subió el 0.01% y al final del día se ubicó en las 15.545 unidades. Y el Nasdaq de las firmas de tecnología ganó 0.36% y cerró en 3.600 puntos. Los analistas dicen que los pobres números de varias empresas, entre ellas McDonald's, se convirtieron en argumento para que la jornada de este lunes fuera de claroscuros. Y el aire un poco pesimista también dejó su huella en Londres. El índice FTSE perdió 0.11% y cerró en 6.623 puntos. En el mercado de energía, el petróleo West Texas Intermediate subió 1.25% y se ubicó en $106.70 por barril. La mezcla mexicana concluyó el día en $101.44 por barril, luego de perder $1.06. El oro en Nueva York ganó 0.04% para quedar en $1,337.80 y en México el dólar se vendió en $12.70, mientras que el euro lo hizo en $16.74. Ahí están los mercados, por supuesto, todavía la ola del impacto de las declaraciones la semana pasada del señor Bernanke, presidente de la Reserva Federal. Bueno, y aquí en México seguimos todos tristes porque nos quedamos sin corona, pero no corona real, sino la corona esa que tiene tanta demanda por parte de los consumidores. La historia de un México sin corona se inicia en el 2012, cuando los accionistas encabezados por las familias Fernández y Aramburu Zavala contactaron a la empresa belga Anheuser-Busch InBev y llegaron a la conclusión de que el mercado global está cercado por las grandes empresas cerveceras locales. El 5 de julio de aquel año, de 2012, se anunció el acuerdo al que llegó con Grupo Modelo para adquirir el 50% de las acciones cerveceras mexicanas que todavía no poseía. Esto por más de 12,000 millones de dólares. Como vemos en esta gráfica, pues simple y sencillamente empezó a repuntar en cuanto se dio la noticia, como que no la absorbió el mercado, y es prácticamente a comienzos de este 2013 cuando empieza a repuntar la acción. Vaya, y en qué forma. Esta es una gráfica de los mercados internacionales allá en Estados Unidos. Por supuesto, en 2008 Anheuser-Busch InBev ganó 19 asientos en el Consejo de Modelo, por lo cual presentó cierta resistencia a la parte mexicana. Esto es 2008. El siguiente paso de la empresa belga era ir por la otra mitad. Interés que empezó a detonar desde el año pasado, según directivos de Grupo Modelo. La noticia la publicó el Wall Street Journal, donde señalaban que las dos empresas se encontraban en negociaciones y una semana más tarde se confirmó la transacción, que en total fue por 22,000 millones de dólares, la más grande en la historia de nuestro país, como vemos en esta segunda gráfica. Y ahí lo pueden ver ustedes nuevamente, cómo repunta, está en una forma impresionante el precio de la acción. A comparación con México, en Estados Unidos casi no aumenta la venta de cerveza en general. Ese es el elemento fundamental por el cual vale la pena vender Grupo Modelo. Los márgenes ya son muy pequeños de ganancias para estos monstruos por la forma en la que crecen los mercados mundiales. Aquí en México siguen creciendo mucho, pero no a nivel internacional. Entonces ahora veremos los accionistas mexicanos con esos 22,000 millones de dólares en qué invertirán, si es que deciden invertir ese dinero, que sean mucho más rentables. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, acerca de un tema que seguro va a ser de interés para ustedes. Aquí la entrevista.
¿Alguna vez ha puesto a pensar por qué la reforma hacendaria y la reforma energética van para el segundo semestre del año? ¿Por qué no fueron mezcladas, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre? ¿Por qué para el segundo semestre? Julio Millán, el licenciado Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales AC, nos tiene una propuesta muy interesante de por qué van, digamos, de la manga una de la otra. Julio, bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación y estar en este ambiente aquí. Me da gusto hablar sobre un tema que es la política energética y de la política energética Pemex y de esto cómo está, digamos, siamesa. Es una relación siamesa entre Pemex y la reforma hacendaria. Porque el presupuesto federal depende de los ingresos de Pemex. Venían 35%, llegó hasta el 38% de los ingresos del gobierno federal provienen de Pemex. Entonces, si queremos cambiar Pemex y darle independencia orgánica y administrativa y sobre todo de inversión, pues tenemos que hacer la reforma hacendaria, porque del presupuesto incluso del propio gobierno federal le dan el 14%. O sea, imagínate esas diferencias. Nosotros nos estamos financiando con los impuestos que genera los ingresos de Pemex. Es la primera parte. Pero no quiero dejar nada más ahí el tema. Quisiera decirte que también la Comisión Federal de Electricidad está ligada, obviamente, al mismo concepto, porque también depende del presupuesto federal y le regresa nada más el 8%. O sea, tenemos ahí en lo que es la política energética dos actores básicos, que es Pemex y Comisión Federal, que requieren una reforma interna fuerte, pero está hermanada, es siamesa a la reforma hacendaria. Ahora, que quede muy claro, muchas personas todavía siguen con la obsesión de que reforma significa la venta de los activos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal, en un supuesto dado, en un supuesto caso, a, no sé, a inversionistas extranjeros. No va por ahí, ¿verdad? No, de ninguna manera. Digo, eso es ideologizar. A mí me preocupa mucho que ese tipo de aspectos que requieren para el país un cambio de mentalidad, primero se ideologicen, se partidicen y luego se quieran resolver en las calles. Eso lo vamos a ver. En la calle se va a discutir mucho de esto, que no debería de ser. Al contrario, para nada. Al contrario, nosotros requerimos precisamente no vender Pemex, por supuesto, no vender la comisión y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, de ninguna manera. Tenemos que modernizarlas, tenemos que darle capacidad de administración, de que puedan generar sus propios recursos desde el punto de vista de reinvertirlos en tecnología, en desarrollo humano y sobre todo en lograr eficiencia y productividad. En realidad, Pemex podría ser una empresa muy exitosa e estar aquí en la Bolsa de Valores. Podría llegar, o sea, los mexicanos podríamos comprar acciones de Pemex, pero para eso tiene que haber un cambio. ¿No lo hay esto, amigos? ¿No lo hay eso que dice Julio? No, todavía no. Aquí no cotiza ni Pemex, ni cotiza la Comisión Federal. ¿Y te acuerdas desde, les estoy hablando ahora sí que de la prehistoria, muchos de ustedes, desde los 80s que se inventaron los petrobonos, se empezó a hablar de colocar a Pemex en bolsa, pero no se logró por ningún lado. Porque eso requiere, digamos, la modernización, requiere la administración transparente, requiere precisamente prácticas societarias, requiere entrar en competitividad mundial. Estamos hablando de otro mundo y México nada más tiene esta ventana. Si no cambiamos la estructura con una política energética global, en donde Pemex y Comisión juegan un papel importante, México se va a encontrar, nos vamos a encontrar con la pena en muy pocos años de que no hicimos la tarea y entonces nuestra viabilidad como estabilidad social del país se puede perder. No olvidar algo muy importante tampoco, Julio. Estamos ante una gran oportunidad para que México sea una gran nación, una gran potencia económica en el contexto global. Pero no olvidemos que ya dejamos perder una oportunidad después de aquel famoso milagro mexicano. Y lo dejamos perder. Si no nos ponemos las pilas y nos concentramos únicamente en la política y no en las reformas y en el pacto, se nos va a ir la oportunidad. Quitemos los tabúes ideológicos y pensemos como mexicanos patriotas que lo que necesitamos es buscar el futuro en beneficio de nuestros ciudadanos. Y dejémonos de esos intereses comunes que son de los políticos que en un momento deforman la situación del país. Hagámoslo fresco,
Así es. Cambiemos, pensemos en México, es por México, no es en contra de México. A ver si te animas y periódicamente vienes con nosotros aquí a Monitor de Negocios a platicar esos temas que son tan candentes y que realmente tienen que ser bien afinados en las voces, en los ojos, en los oídos de todas las personas que hacen favor de escucharnos y vernos. Encantado de la vida, Efraín. Un tlacaelel como tú, y quiero nada más señalar, no hay que olvidarse que tú fuiste uno de los triunfadores de Tlacaelel y ojalá que la gente un día platiquemos de lo que eso significa, que era la grandeza del pueblo azteca. Así es, y lo que significa ese premio que alguna vez tuvimos la oportunidad de recibir un grupo de amigos y un servidor. Muchas gracias al licenciado Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales AC, por haber estado con nosotros y vamos a continuar platicando de ese tema que es tan importante, la reforma fiscal y la reforma hacendaria y la reforma energética en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Julio. Ahí lo tiene usted. Vámonos con Yamile Risk, que nos tiene la apertura ya de los mercados asiáticos. Yamile. Hola, Efraín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y antes de despedirnos, les informo que los mercados asiáticos iniciaron sus operaciones con altibajos. En Tokio, el índice Nikkei pierde el 0.48% y al momento se ubica en 14.587.96 puntos. Mientras tanto, el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong repunta 0.25% y se ubica en 21.416.50 unidades. Es la información hasta el momento. Muy buenas noches. Gracias, Yamile, y amigos, también a ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí mañana en punto de las 7:45 de la noche con más Monitor de Negocios. Hasta entonces, gracias, muy buenas noches.